Tenía una estudiante que quería hacerse la graciosa y me decía, tengo un libro de física cuántica y es muy difícil. Y sí, es difícil. Es difícil. Profe, pero la idea era que me dijera que yo sí podía. No, porque si tú misma estás diciendo que no puedes, no puedes. Otra persona no te puede decir algo que tú misma te lo tienes que decir. Sí, o sea, si usted se dice que no puede, no puede. Porque el cerebro, cuando tú le mandas una orden, él hará todo lo posible para que la orden tenga coherencia. Voy a olvidar a Juan. Sí, entonces me voy a cortar el pelo. ¿Qué le estás mandando a decir al cerebro? Que cada vez que te veas al espejo y veas tu pelo corto, la reminiscencia de la imagen de una persona vuelve. Es la estupidez más grande que existe, pero bueno, hay gente que lo hace. Hay gente que le gusta cerrar ciclos. Pero el ciclo no se cierra de esa manera. ¿Por qué? Así Porque es. cuando cada vez que vea el estímulo es el pelo corto, los neurotransmisiones que pasan por ahí se amplifican. Sí, eso es como cuando terminas una relación y dices, yo no voy a pasar por ese restaurante porque es que cada vez que paso por ese restaurante me acuerdo de tal persona. Pero es que tú misma le estás mandando una señal al cerebro de que te recuerde cada vez que pases por ahí a la persona. O cada vez que no pases. Sentido. O cada vez que no pases. Pero cuando evitas pasar, el cerebro dice, vamos a evitar pasar y vuelve a traer la reminiscencia. Que el cerebro es una máquina, volvemos, y ya con esto concluyo esta parte de la pregunta buena que me hiciste. El cerebro es un órgano que lo que busca es la supervivencia. El cerebro nunca va a hacer nada en contra tuya. Okay. Y el problema de nosotros, los seres humanos, y en estas sociedades actuales, es que nosotros somos los que atacamos al cerebro. ¿Cómo lo atacamos? Privándolo de sueño. Sí, es correcto. ¿Cómo lo atacamos? Con el alcohol. El alcohol es el mayor destructor de neuronas. Segundo, metiéndole azúcares. El azúcar es lo más dañino que se le puede meter al cerebro. Hay personas que han quedado ciegas por el azúcar. Porque el azúcar, bueno, yo no soy médico, esto lo puede explicar un médico, pero el azúcar carameliza tanto las venas, carameliza, quiere decir que ese azúcar que termina ahí, como cuando uno coge un cable eléctrico y le echa un poquito de café con azúcar bastante, queda como un caramelo. Uh-huh. Cuando tú intentas doblarlo, se parte. Entonces el azúcar tiene esa función. Hay químicos, biólogos en la universidad fantásticos que trabajan en este tema. Yo no me quiero meter en él, pero a la pregunta que hiciste, ¿todo es mental? No todo es mental. Tiene que ver también con el cuerpo. Si el cuerpo no está preparado, el cerebro tampoco se prepara. Es una relación bidireccional, es una simbiosis. Mente, cuerpo, cerebro. Si tu cuerpo no está preparado, tu cerebro no funcionará como tiene que funcionar. Y si tu mente no está preparada, ni cuerpo ni cerebro. ¿Por qué? Porque la mente es como decir la información que tú vas a meter. La mente, ojo. Y hay gente que dice que no, que ahora mismo hay muchos podcasts como estos que hablan de lo positivo. Es que es mejor hablar de lo positivo que lo negativo. Sí, ya estamos muy hartos de escuchar tantas cosas negativas. Todos los días vemos noticias negativas. Todos los días existen cosas que te contaminan. Muy bien. Yo, de hecho, estos días he hecho mucha introspección con ese tema, porque las personas somos lo que comemos, correcto, lo que leemos, correcto, lo que escuchamos. Y yo decía, claro, o sea, si yo me rodeo de personas negativas, como mal, escucho música que no me va a edificar en lo absoluto, ¿cuál va a ser el resultado mío? Va a ser el resultado de absolutamente todo eso y voy a generar una carga negativa que va a generar rechazo incluso a las personas que están cerca de mí. Pero si yo me rodeo de gente positiva, gente de que todos los días habla de cosas positivas, escucho y leo cosas que me van a enriquecer, yo seré una mujer completamente exitosa. Yo en estos días me lo va a perdonar, tuve una discusión con alguien porque desde que se levantó fue hablando en negativo. Y ahí entendí algo y creo que he valorado mucho esa parte de mí porque estoy cambiando algo que eran unos hábitos que no tenía y era en eso, como colocar límites. Y empecé a colocar límites y decir, ven acá, no, nunca más te vuelvas a quejar delante de mí, ni nunca más vuelvas a hablar en negativo delante de mí. Porque es que yo no puedo estar cerca de alguien que siempre ve
todo como un problema y no como una solución. Yo hay veces que tengo miles de dificultades, pero más sin embargo siempre busco no, ven acá. Si yo voy a colocar más problemas, pues me va a encontrar más problemas, pero si el problema le sumo una posibilidad de buscarle una solución, pues yo voy a tener buenos resultados. Pero si yo veo solución en lo que se le puede dar solución, pues va a tener cosas positivas. ¿Es cierto? Entonces, hay personas que no, que hay personas que todo el tiempo viven hablando de negativo y crean lo que estábamos hablando ahora. El cuerpo empieza a vivir en el miedo, en un estado de supervivencia, es que esto me va a pasar. Estado alerta. Es que está en un estado de alerta que tú dices, uy, ¿será que eso que me dijeron es verdad? ¿Y será que yo sí me voy a morir así? Entonces tu cuerpo empieza a reaccionar, entonces te enfermas. Y entonces, ay, ¿cómo te enfermaste? Pero si yo te veía que estabas bien, pero es que esa fue la señal que tú le mandaste todo el tiempo. Eso es una reflexión excelente la que acabas de hacer. Porque, bueno, yo tengo una historia también en estos días. No bloqueé, sino que no le hablo a alguien. Porque es muy negativa. Una persona muy negativa. Entonces me dijo en estos días, oye, te estuve escribiendo y te llamé. Y yo le dije, sí, es que yo sabía que eras tú, por eso no te contesté. Porque todo es negativo. ¿Por qué pasa eso? Mira, hay una cosa específicamente en la parte del hipocampo, que son las neuronas von Economo, o más conocidas como las neuronas espejo. Hay una parte del cerebro en la que el cerebro no reconoce si eres tú o es la otra persona. Okay. Un ejemplo, cuando una persona bosteza, el cerebro hace el reflejo del bostezo porque el cerebro no entiende quién está bostezando. Okay. Entonces, una persona negativa, me conecto cerebralmente con una persona negativa, su negatividad termina por afectarme. ¿En qué sentido? Que termina por angustiarme. Si una persona vive en un estado de alerta constante y yo tengo un afecto por la persona, porque hay una palabra fundamental, afectación. Afecto, afectación. Hay gente que me afecta porque tengo una conexión sentimental y emocional con ella. Okay. Entonces el cerebro de ella o el cerebro de él está condicionado con el mío, me afecta. Y el cerebro no entiende si el problema es tuyo o es mío. Okay. ¿Y qué pasa? Que vivo la angustia contigo. ¿Por qué? Porque esa es una forma de supervivencia. El cerebro siempre busca la colectividad y dentro de esa colectividad siempre busco a alguien que me afecte. La afectación puede ser positiva o negativa. ¿Qué pasa cuando una persona está angustiada y mi cerebro empieza a interactuar? El cerebro dice, está angustiada, pero no dice, está angustiada María, está angustiado Pedro. Estamos angustiados. Cuando llega la señal de angustia, se eleva el cortisol, que es una hormona de mantenimiento de la alerta. El cortisol es una hormona que está en las glándulas suprarrenales, que es una hormona que está preparada para que tú estés alerta frente a alguna amenaza. El problema es que como esa persona convivo con ella, todo el tiempo estoy con ella, me afecta, eleva los niveles de cortisol. Entonces, un nivel de cortisol, por ejemplo, 24 horas del día, ¿qué hace? Privación de sueño. Pues como te tiene que mantener alerta, no duermes. Hay gente que no se acuesta y queda con los ojos abiertos, sí, pensando. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol están arriba. Otra cosa que hacen los niveles de cortisol es cuando en sangre el cerebro, cuando entiende que hay una alerta, empieza a bombear la sangre hacia donde se necesita. ¿Hacia dónde se necesita en un estado de alerta? Hacia las extremidades. Por eso es que duelen a veces la manos. articulación. ¿Qué pasa? Que te da meteorismo o gases intestinales cuando comes. ¿Por qué? Porque no hay suficiente sangre que refrigere la alimentación. Ok. ¿Por qué? Porque la sangre no se necesita aquí. Porque se supone que si tú estás en un estado de alerta, no vas a comer. Sí, total. ¿Sí? Entonces, se pierde el apetito. Se supone que se pierde el apetito. ¿Qué pasa? Que también una de las zonas que son sensibles, por ejemplo, al cortisol, son las zonas del cuero cabelludo. Empieza a caerse el pelo. ¿Por qué se cae el pelo? Porque el cerebro y el cuerpo dicen, no necesitamos pelo para salir de esta situación. Qué fuerte. Las células empiezan a colocarse como una especie de bombitas de agua y cuando te cepillas, si es que no tiene una gingivitis, empiezas a escupir sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que está haciendo es protegiéndose. Y los niveles de cortisol y de adrenalina están arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que vives en una inflamación constante. ¿Por qué vives en una inflamación? Por un problema que no es tuyo. Wow. O por un problema que es tuyo, pero es un problema que... Miren, todos los problemas
todos los problemas son mentales. Todo, porque son causados por ti mismo. Si tú tienes un problema, por ejemplo, y eso le gusta a los chicos y es una cosa que... Tengo un problema porque mi novia me dejó o mi novio me dejó. Ey, pero es que quien creó todo eso fuiste tú. Creaste un lazo afectivo con alguien, no supiste poner límites, como tú muy bien lo dijiste, y ahora estás sufriendo por algo que tú mismo creaste en tu mente. Total. Dios mío, Germán, qué temas tan interesantes. Bueno, ahorita ya pasando de ese tema, hay algo que me llama mucho la atención, que ahorita lo estábamos hablando, y eran las emociones tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo diferencio yo ese tipo de emociones tanto en hombres como en mujeres? Porque considero que no son las mismas. No, exacto. Hay un mito, y el mito es que las mujeres son más emocionales que los hombres. Eso no es verdad. Las emociones las tenemos todos los seres humanos. Okay. Creo que en este podcast ha quedado claro que las emociones son procesos de supervivencia. Hay una cosa que son lo sentimental, que es ya una cuestión totalmente diferente. Los cerebros de los hombres y las mujeres son totalmente diferentes. El cerebro masculino tiene, por ejemplo, desde el punto de vista neuroanatómico, es un poquito más grande. Dentro del punto de vista de la materia gris, que es para procesamiento de información, y la materia blanca también, que tiene que ver con los elementos de estímulo, hay diferencias que se pueden determinar. Las mujeres tienen el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura cerebral que conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Okay. Cuerpo calloso. Tienen no voy a decirlo de esa manera porque puedo caer en un error conceptual, pero casi que un 20% mayor en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, por una cuestión evolutiva, tienden a estar más alerta que los varones. Okay. Las mujeres tienen agudizado más los sentidos, el oído, el olfato, la visión. Que llaman mi sexto sentido no falla. El sexto sentido es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las mujeres, incluso con el olfato, eso se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, pueden determinar si su pareja es compatible inmunológicamente con ella. Wow. Cuando las mujeres, por ejemplo, le dicen al novio, mira, tu amiguita, la rubia, no me gusta. Ay, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no? Porque olió que la amiga es compatible biológicamente con el novio. Okay. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que dice es, vamos a protegernos porque estos dos, las mujeres pueden olerlo. Mire esa señora, que mire con ese tipo, que tal, que ella es tan elegante y ese tipo tan maluco. Porque desde el punto de vista de la histocompatibilidad, el cerebro dice, esto es una pareja compatible. ¿Por qué? Y es una pregunta que, bueno, espero que esto no me genere problemas. Porque me generó problemas en un curso. Hay gente que no entiende que no tienen la mente suficientemente abierta para entender y comprender este tipo de conceptos. Sí, es una cosa que, bueno, voy a escribir mejor. Porque uno nunca se ha preguntado por qué hay beso de lengua. Ok. ¿Por qué hay beso de lengua? Porque la lengua es un testeador de hormonas y un testeador del sistema inmunológico. Las bacterias, cuando uno besa de lengua, las bacterias envían una información y establecen si la persona es compatible contigo desde el punto de vista inmunológico. E incluso si uno prestara mayor atención, en el primer beso con lengua se establece si los hijos podrían tener algún tipo de problema inmune. Sí. Por eso es que hay mujeres que se casan u hombres que se casan con alguien. No, es que yo no la amo, que yo no siento nada. Sí, porque es que desde el primer día supiste que no eran compatibles biológicamente. Pero entonces, ¿por qué se casan? Por una cuestión, y ahí viene lo cultural, que a veces hay una cosa que... Pero te lo creo, porque yo he conocido personas de que me han dicho, yo me casé y es mi esposa o es mi esposo, pero yo no la amo. No siento nada. No siento nada. Es más, estoy enamorada de otra. Por eso. Me siento mejor con aquella, pero no puedo renunciar a mi matrimonio. Entonces yo digo, pero entonces ahí no, ninguno de los dos es feliz. No estoy llamando a la infidelidad ni nada de eso, pero estoy diciendo que el cerebro es predictivo. Miren la potencia del cerebro. Ni estamos tampoco romantizando la infidelidad. No, ojo con eso. No, ojo con eso, sí. Pero el cerebro es un órgano predictivo tan poderoso que puede determinar incluso si los hijos
pueden tener algún tipo de enfermedades desde el primer beso. La gente dirá, oh, eso es imposible. Sí, porque para eso está la genética. Y la genética va mandando unos ciertos mensajes. Y hay una cosa que se llama, vuelvo y lo repito para que lo googleen ahí y busquen. Yo tenía un estudiante que él decía que yo no podía saber tanto. Entonces googleaba. Se pasaba la clase era googleando. Complejo mayor de histocompatibilidad. Y las únicas que tienen las herramientas para eso son las mujeres. Porque su cerebro está diseñado para eso. Pero ahora viene, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Tener sensibilidad para diferentes estímulos y amplificados en un mundo tan ruidoso, tan violento, tan duro, genera que un desgaste energético. Ok. Una mujer que tiene 3 hijos, que tiene que estar pendiente a todo, más a lo que la naturaleza le dio, que es estar alerta de todo, cuando duerme, se duerme cansada. Soy la voz de la experiencia. Porque el cuerpo no, porque el cerebro tiene que mantener todos sus recursos biológicos y a eso tiene que mantener el resto. No es fácil. Y en eso sí hay diferencias de género que incluso las feministas y la gente que quiera trabajar este tema de género, si se quiere meter por el tema de la neuro, tendría que meterse por ahí. Hay mucho más desgaste neuronal, metabólico en mujeres que en hombres. Por ejemplo, cuando tú te subes a una escalera eléctrica, el cerebro necesita recalcular las neuronas del córtex motor, porque vienes en una superficie plana y necesitas cambiar de superficie. Nosotros los varones, por una hormona que se llama la testosterona, nos tiramos. Y tú ves que la mayoría de los accidentes que hay en escalera eléctrica son más de hombres que de mujeres, por torpeza. Porque hay hombres que paran la moto, para agradar, incluso muchas veces para agradar a otro hombre. Y eso es una cosa que hay que prestar atención. Así es. Pero las mujeres son más cuidadosas. ¿Por qué son más cuidadosas? Porque todo su sistema, para poder recalcularse, necesita tomarse un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que se para. Entonces, mira, que eres mujer, ¿qué? Que te para. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene tanta información, tantos estímulos, que para poder recalcular las neuronas que están en el córtex motor, que es el que nos permite el movimiento, necesitas esperar, así sea, una milésima de segundo más. Entonces, las mujeres, para la protección, utilizan toda una serie de elementos biológicos que les permiten observar más, escuchar mejor. Cuando una mujer le dice a un hombre, ¿qué fue lo que me dijiste? Hombre, ella escuchó. ¿Por qué? Porque biológicamente, ¿pero por qué se da esto? Para la supervivencia de la especie. Okay. La biología, la evolución le dio a las mujeres estas capacidades para mantener a los niños, para mantenerse ella, porque desde el punto de vista evolutivo las mujeres son mucho más importantes que los hombres, porque en los 9 meses necesitan una protección. Y cuando, por ejemplo, estábamos por decirlo así, en las cavernas, las mujeres necesitaban tener un buen oído por si escuchaban que venía un lobo o venía algún animal. Que podían escucharlo a distancia y podían salvarse. Nosotros los hombres, la testosterona nos inhibila un poco porque estamos más atentos a una sola cosa, o más unidireccionales. Todo eso ha venido en un proceso evolutivo que no se puede hoy descartar. Entonces, no todo es mental, también es fisiológico. ¿Por qué nos sudan las manos? Por ejemplo, a los niños cuando le dicen, ella es tu novia, ¿sí? Entonces, una de las cosas a las madres les digo esto, que no lo hagan. Ella es tu novia, te haces el pendejo, ¿sí? Ay, te bajan la cabeza, agachan y le sudan las manos. ¿Por qué? Porque evolutivamente todavía hay unos genes, unas expresiones genéticas que tienen una información que cuando el Homo sapiens iba, por ejemplo, a una tribu neandertal, que eran 2 razas, esas sí eran 2 razas diferentes, los neandertales casi siempre mataban al que iba a pretender una mujer neandertal. Okay. ¿Qué pasa? Que se generó una alerta, un miedo de un hombre hacia una mujer en una edad primaria. Sudan las manos, se late más el corazón, tiene miedo de hablarle. ¿Por qué? Es una información que viene desde la historia evolutiva del ser humano para la protección. Wow, Germán, qué temas tan interesantes. Y ahorita que te había tocado el tema de las emociones, tanto de hombres como mujeres, estamos viviendo unos temas que para mí son sumamente importantes, y es el tema de los traumas. Pero ¿cómo han venido en evolución el tema de los traumas con el tema de la violencia? Ahorita detrás de bambalinas estábamos hablando de que hay hombres más violentados que mujeres. Uh-huh. Pero ¿qué cantidad de mujeres han sido más
han tenido más procesos más traumáticos que hombres. Y ya que te tenemos acá, a mí me gustaría que habláramos un poco sobre ese tema, porque hemos visto mucho, en estos últimos tiempos mucho tema de feminicidio, pero que uno se pone a investigar y también hay hombres que han sido, o sea, han sido violentados por mujeres que realmente uno dice, pero ¿por qué no salen y también muestran estos casos que no solamente afectan a mujeres, sino que también están afectando a hombres? Y, y la gente lo ve como que, bueno, listo, el hombre la mató y entonces se creó un trauma, pero es que yo siento que ya ese trauma venía desde mucho antes de que sucediera este episodio. Entonces, ¿cómo se crea ese trauma? O sea, ¿desde qué punto empiezo yo a notar que tengo un trauma dentro de una relación para llegar al punto después de lo último, de que viene siendo los homicidios? Tu pregunta es bastante compleja, es una pregunta muy inteligente. Y como entrevistadora creo que eres muy inteligente y me llevas a un punto en que de pronto no tengo mucho conocimiento sobre eso. Pero quiero hablar sobre el trauma y las relaciones. Te pregunto por el trauma porque es que, mira, el 90% de las mujeres hemos sido violentadas. Y me incluyo porque viví procesos de violencia. Pero que de cierta manera, después que tú vives el proceso, tú dices, yo no vi estas banderas rojas dentro de mi relación. Vale. Pero entonces, luego dice, sí las vi y mis ojos de amor nunca me dejaron verlas. Ya entendí. Lo que pasa es, hay una cosa que, bueno, esto es un tema bastante complejo y no se puede, y agradezco la pregunta y el espacio para que las personas que estén trabajando estos temas le presten mucha más atención a la parte científica y no emitan juicios de valor así como así. Yo llevo 10 años estudiando la parte de neuro y creo que no sé absolutamente nada. Cuando a mí a veces mis haters, mis detractores me dicen que no sé nada, yo les digo definitivamente no sé nada. Es más, a veces me he sentido una persona tan tonta, me he sentido tonto muchas veces, digo, que no sé absolutamente nada. Incluso abandono la docencia porque creo que no tengo nada que decir. Pero una de las cosas frente a lo que tú dices es esto. Hay una etapa fundamental que es la etapa del desarrollo, que es la infancia. ¿Qué estamos viviendo hoy? Hogares en los cuales hace falta uno de los dos en el proceso de socialización. Hay mucha gente rota, lastimosamente, hombres rotos, mujeres rotas. Yo quiero decir hombres rotos, mujeres, hombres que han vivido procesos emocionales que no han sabido trabajar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo para ver si esto... ¿Qué es el trauma? El trauma es una amplificación que hace el cerebro de una situación concreta. ¿Pero por qué lo amplifica? Para que estés alerta de no repetirlo. Okay. Cuando a mí me atracan, a mí una vez me atracaron. Y cuando a mí me atracaron, yo practicaba karate. Yo decía, cuando a mí me atraquen, voy a coger al tipo por la mano, le quito el arma, le hago una llave de no sé qué y ¡pum! Lo tiro al piso. Que al final no hace nada. Cuando a mí me atracó un tipo que estaba más nervioso que yo, yo le dije a él, mira, tú estás nervioso y veo en tus ojos que vas a cometer, porque se te va a disparar esa vaina, me matas a mí y después va a ser una... Yo eso se lo dije a él. Porque a veces no sé por qué me pasan estas cosas. ¿Sí? Y él temblaba y yo le decía, cálmate porque tú estás más asustado que yo. Llévate... Es más, se llevó la llave de repuesto de mi carro, que no sé qué coño iba a hacer con eso. Perdón la expresión. ¿Qué pasó después de eso? Yo puedo saber mucho de neuro. Pero cuando yo caminé, porque se llevó la llave de mi carro y me tocó caminar. Cuando yo caminé una cuadra, que era de la esquina donde me dejó el bus, porque incluso se me llevó la billetera y no tenía unas monedas que me alcanzaron por un bus. La cuadra hasta mi casa, allá hay apenas como 200 metros. Cerca. Para mí, es una cosa así cerquita, para mí se convirtió en 1 kilómetro. Wow. Porque mi cerebro, ¿qué hace? Amplifica una acción. Para que no te vuelva a pasar esto que pasamos, voy a condicionar tu mente para que estés atento a todo.
a tu pregunta, ¿por qué? Y esto para que la gente no se dé duro, que no, ¿por qué las banderas rojas? No las vas a ver. ¿Por qué no las vas a ver? Porque el cerebro solamente detecta el error. Pero ¿cuándo detecta el error? Cuando te lo muestra. Ok. Es por eso que dicen que uno conoce su pareja, al amigo, cuando ya estás metido en el error. Pero cuando, Antes no. porque cuando estás adentro eso se llama ceguera cognitiva. Ok. ¿Qué es la ceguera cognitiva? Como tienes un concepto de amor, el concepto de amor lo que hace es centralizar la atención solo en el amor, en las cosas buenas, positivas. Incluso las cosas que veías como positivas, bacano, me sacaba, no sé qué, me protegía, después creas un relato y dices, no, no, era un machista porque me llevaba la cartera, me controlaba. Pero cuando estabas en la relación que él te decía, mi amor, no pagues ni un peso, tranquila, bueno, hombres y mujeres, porque de pronto me salen diciendo que soy un machista, hombres y mujeres. Mi amor, paga esto, yo te compro la ropa, no te preocupes. Entonces después el cerebro crea una narrativa. Me quería comprar la ropa para vestirme como a él le daba la gana. No quiere decir que esto sea ni bueno ni malo, sino que el cerebro está diseñado es para la supervivencia. En el momento en que yo estaba con la persona, mi estado de ánimo estaba un estado de ánimo regulado. E incluso hay personas que en la pelea, hay personas que incluso en la confrontación se sienten cómodas. Sí, hay gente El que placer lo encuentran es en el desafío. Hay un en el caso, ego. es que todo esto tiene que ver no tanto con la neurociencia, sino con un poco más con la psicoanálisis o la psicología dinámica o humanística. El ego. ¿El ego qué es? El ego es la repetición de la energía. El ego es el camino que toma la energía psíquica para tomar una decisión. Pero ojo con el ego. El ego viene desde la infancia. Pero es que el ego, Germán, disculpa que te interrumpa Tranquila. nuevamente. El ego no es malo. El ego para mí no es malo, porque yo puedo tener el ego muy alto, porque me considero una mujer inteligente, una mujer bonita, y no es malo. Es el concepto que tú le das al ego o de qué manera lo quieres meter dentro de tu vida para hacerlo ver como machista, como prepotente, o manipuladora, o narcisista. Es como tú manejes esa parte del ego. Es que no quiero contradecir, pero es que hay un mal concepto del ego. Sí, total. Es que el ego, eso que acabas de decir es autoestima, no ego. El ego es una estructura psíquica que lo que hace es tomar información y repetir un patrón Ok. que te haya dado resultado. El ego es como diríamos el piloto automático que se va alimentando con las experiencias que vas teniendo. Si tú solamente tienes experiencias negativas, tu ego, cada vez que le toque tomar una decisión, tomará una decisión negativa. Un ego Hay negativo. mujeres y hombres que repiten el patrón, terminan una relación de pareja con alguien y buscan una persona que sea Parecida. físicamente parecida. ¿Por qué? Porque lo que está interviniendo ahí es el ego, no a la autoestima. ¿Qué quiere decir el ego? El ego es esa energía psíquica que se toma para tomar una decisión que sea más ventajosa y no requiera un proceso de recognición. Me explico. Cuando tú de pronto estabas en el colegio y tenías un examen y no querías ir a presentar el examen porque no estudiaste, utilizabas, entonces tú, ¿qué decía tu mamá? Mami, me siento enferma. Incluso vomitabas, Sí, te no. daba fiebre. ¿Qué pasa? Que si esa experiencia no se modifica, cuando eres adulto y te toca ir a trabajar, le dices a tu jefe, hoy no puedo ir a trabajar porque me siento enfermo, porque tengo fiebre. ¿Qué es lo que está haciendo el cerebro? Tomar información de algo que te dio resultado para tu supervivencia en una época de la infancia específica y lo reproduce en la edad adulta. El problema que tenemos actualmente es la neurosis de la edad adulta. La gente quiere resolver los problemas como los resolvía cuando era niño. Sí, total, es Un así. hombre cuando una niña no le prestaba atención, le jalaba la colita, le picaba el ojo con La el dedo, la empujaba. empujaba, pero esa era una forma de llamar la atención. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo hago yo para que esa energía psíquica se condicione, me amen, ingerir poder, como no generar una idea de poder? Como físicamente no he despertado como hombre o como mujer, no he madurado
porque es que la herramienta que me funcionó cuando era pequeño no me funciona cuando soy grande. Así es. Y como utilizamos, y eso es una cosa, mira, hay hombres de 50 años que siguen siendo niños. Eso es lo que se llama Carl Gustav Jung llamó eso Peter Pan. O Marie-Louise von Franz es una psicoanalista estudiante de Jung que decía, el problema con Occidente actualmente, hombres que llegan a una edad en la cual siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque su ego quiere decir, esa información psíquica que está ahí, repite patrones que le han dado resultados. Yo al lado, cuando yo vivía yo siempre pongo experiencias cotidianas. Yo vivía al lado de alguien, un tipo que era guajiro, entonces el tipo, no voy a decir nombre, traficaba con alcohol y tal, y su hijo pequeño, como veía el comportamiento del padre, lo repetía. Entonces cuando uno le decía, oye, mira, el perrito se orinó ahí hizo popó, recógelo. Yo no voy a recoger nada, doña, y haga lo que usted le dé su gana. Cuando uno iba a reclamarle a los padres decían, no, él puede hacer lo que le da la gana. ¿Qué pasa? Que eso que tú le estás enseñando al niño, que él puede resolver los problemas como a él le dé la gana, y que tú no lo puedes corregir porque a él hay que dejar. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro toma esa información y cada vez que vaya a resolver un problema, la energía psíquica siempre busca lo que menos genere resistencia. ¿Cómo lo resolví ahí? Diciendo que yo soy el puta boy, que puedo hacer lo que me da la gana, puedo violar la ley, puedo hacer lo que quiera y que no voy a tener consecuencias. Wow. ¿Y qué pasa? Que el ego, o sea, por eso es que es más, deberías invitarme a otro podcast y hablamos solamente del ego. El ego, que es esa información que tengo para resolver problemas, esa información que tengo para esto, en una situación dada no me sirve para otra. Entonces uno ve a la gente prepotente, uno ve a la gente que no quiere responder por sus actos. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño, esa era la manera como resolvía los problemas. Y hay gente que le cuesta pedir disculpas. Hay gente que le cuesta reconocer que se equivoca. E incluso hay gente que necesita gritarte porque se quedan cortos de argumentos para poderte decir algo. Y prefieren mejor acudir a gritarte, a ofenderte, a decirte que tú eres esto, tú eres lo otro, porque sus argumentos se quedan tan cortos. Y que no tienen cómo decirle a la otra persona, ven acá, lo que pasa es que tú estás haciendo mal, o es que mi punto de vista es este, o es que yo pienso esto. Entonces, ahí es donde vienen las víctimas. Es que el ego es la violencia, que es producto del ego, porque la violencia finalmente la violencia es el arma de la incapacidad. Una persona que actúa de manera violenta tiene que saber que es un incapaz. Así es. ¿Por qué? Porque hay múltiples formas de resolver los problemas. El problema con la violencia es más, hay un libro de Simon Baron Cohen que se llama Empatía Cero, que dice los principios y fundamentos de la crueldad. ¿Por qué la gente es cruel? Porque cuando puede desconectar una parte del cerebro, específicamente en el lóbulo frontal, que se llama la mente dual. ¿Qué es la mente dual? Es ponerme en los zapatos del otro. Es poder entender que si yo le hago una acción al otro, voy a tener consecuencias. ¿Se acuerda que hablamos en este podcast inicio sobre las neuronas von Economo? Así como el otro puede afectarme a mí por sus problemas, si yo le hago daño a otro, eso puede afectarme a mí también. Claro, esto es una cadena. Por eso vivimos en sociedad. ¿Qué pasa con la violencia y destruir al otro? Para eso, son años de aprendizaje para poder inhibir una parte del cerebro que en el lóbulo frontal que genera la empatía. Cuando yo destruyo la empatía, cuando yo destruyo la visión del otro, puedo violentar, maltratar y hacerle mal al otro sin sentirme culpable. E incluso el ego me dice, se lo merecía. No es tu culpa. No es tu culpa. Ella se lo buscó o él se lo buscó. Entonces cuando se justifican, a veces tú dices, ¿Cómo puede decir esto? Es porque su cerebro, a partir de un proceso de aprendizaje, inhibe, porque incluso es una parte de desconexión. Así es. Pero ¿cómo se desconecta? Ya, bueno, aquí hago un paréntesis porque ahí está la psicopatía, están los psicópatas que va por otro camino. Así es. Hay gente que le gusta hacerle daño a otra, pero es porque la estructura cerebral, desde el punto de vista de sus procesos cognitivos, su cerebro funciona de esa manera.
Pero hay personas que después que hacen las cosas, hacen las víctimas. Es que yo lo hice, o sea, justifican su acto. ¿Por qué? Porque es la forma como han aprendido a resolver los problemas. A no ser que ya llegas a un momento en que necesitas defenderte, utilizas la violencia como recurso. Y es diferente porque que es lo que pasa cuando dijiste ahorita que, por ejemplo, te atracaron. Hay gente que reacciona porque está en un modo de supervivencia y porque esa es su forma de protegerse. Yo estos días estuve viendo una noticia de que iban a atracar a un policía que iba vestido de civil y él detonó su arma ante el ladrón y no, es que él no lo quiso hacer, o sea, realmente no fue algo intencional que él dijo, ay, lo voy a matar, no. Esa fue la forma de reaccionar de él para protegerse él. Entonces, también pasa con lo que acabas de decir, que a veces hay personas que están en procesos de discusiones, tienen problemas y de cierta manera, si hay agresiones, su manera y no estoy justificando las agresiones porque no están bien ni del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre, sino que es la forma de cómo reacciona el hombre hacia las agresiones que recibe de su pareja o viceversa. Es igual que en cualquier, en otros sentidos. Y por eso es que este tipo de acontecimientos que actualmente estamos viendo suceden, porque hay algo que está destruyendo a las personas desde su cerebro y yo creo que saco la conclusión de todo lo que hemos hablado, es la forma en cómo le estamos enviando el mensaje. Muy bien, eso es la clave. La manera en cómo le estamos enviando el mensaje al cerebro a que reaccione ante cualquier situación de las que nos estamos presentando. Hay gente que es impulsiva y que al tiempo aprende a conocer tanto de esta parte que le manda a su cerebro de que si tú me estás gritando, yo no voy a reaccionar igual que tú, porque ya yo entendí que todo lo que pasa desde mis reacciones porque yo se lo mando directamente a mi cerebro. Y si yo soy una mujer inteligente, yo le voy a mandar a mi cerebro de que yo no voy a reaccionar igual que tú. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted como Germán le manda a todas estas personas que nos están viendo y que de cierta manera se van a sentir identificadas? Porque esto es un tema serio y esto es un tema al cual hay que prestarle muchísima atención. Porque si nosotros no le prestamos atención a nuestros procesos que estamos viviendo y a toda la información o toda la basura que le estamos metiendo a nuestro cerebro, vamos a terminar como sociedad muy mal. Eso que acabas de decir es muy interesante y es una postura muy inteligente. Es un cliché, como tú muy bien me lo dijiste al principio, es que todo esto es de educación. Miren, hay gente que ha aprendido a resolver los problemas con violencia. Y por mucho que mantengan una postura del diálogo, no van a resolver el tema porque lo que aprendieron fue el diálogo. Por ejemplo, cuando uno va a un barrio donde todos los días matan a alguien, llega un momento en que las personas aprenden a que ver un muerto es una cosa totalmente cotidiana. Sí, total, no se sorprenden. Ay, lo mataron. Lo mataron, ay. O las corralejas estuvieron malas porque no hubo muerto. Así es. Entonces, el cerebro es un órgano que lo que hace es tomar la experiencia experiencial. Y toma la experiencia y la toma para sí mismo. El cerebro puede cambiar. El cerebro está cambiando todos los días. El mensaje que yo doy es que estamos en un mundo que está roto, que hay mucha gente con baja autoestima. Hay gente que puede tener cargos directivos, puede tener mucho dinero, pero su autoestima es tan baja que lo único que buscan es maltratar al otro. Hay gente que quiere tener un cargo directivo para maltratar a otro. Sí, hay gente que necesita tener poder para poder... El poder para humillar al otro, maltratarlo, hablar. Hay gente que le encanta hablar mal del otro. Le fascina. ¿Por qué? Porque ha hecho de su ego... Cuando tú no reaccionas ante eso, le generas más rabia. Más rabia. Yo te digo, y no eres el único que ha sido víctima de los hates, porque yo también. Y algo que yo he aprendido de todo esto, y es que cuando ese tipo de cosas, esas cosas te las tiran, yo nunca reacciono a eso, porque yo digo, yo no puedo ser igual que esa persona, porque realmente él está hablando o ella está hablando a través de su vacío
y las carencias que tienes y yo no. Entonces, Eso. eso le genera más rabia. Una de las cosas que yo puedo aconsejar es que haya serenidad en el corazón. Puede parecer una cosa, hay que meditar, hay que conocerse, hay que quererse y no hay que mirar afuera. Todo esto, el mundo se salva cuando nosotros hagamos introspección, cuando seamos agradecidos con la vida, cuando no busquemos el error en el otro, cuando empecemos a mirar que todas las cosas negativas que nos pasan no son producto de otra persona y a tener la responsabilidad de decir, yo creé esto y yo voy a intentar salirme de esto. Yo a mis 45 años, si hay algo que aprendí y agradezco muchísimo a la gente que intentó hacerme daño, habla mal de mí. Y aquí aprovecho este espacio para agradecerles muchísimo, o sea, muchísimo. Gracias a ellos hoy día soy una persona un poco más calmada, que no es fácil. Y tengo la oportunidad de hablar contigo un tema de manera así fluida, sabiendo de que todavía tengo muchas cosas por aprender. Pero ¿qué le quiero decir a los chicos, a padres de familia? Que se eduquen en el amor. Yo sé que es una cosa que van a decir que, ay, vea usted lo que va a decir. No, es que el amor es un concepto abstracto, pero el amor significa conocimiento de uno mismo. Debo conocerme. Y cuando yo me conozca, debo quererme tal cual como soy. No buscar el error. Porque cuando yo no me quiero, entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a buscar en el otro lo que no tengo. Y como el otro lo tiene y yo no lo tengo, entonces genero un proceso de violencia. Es decir, yo soy rico en lo que tengo, en lo que hago, en el amor, en que las personas todos tenemos capacidades. Mire, el profesor Freddy el viernes pasado me dio un consejo que yo he leído muchos libros y en menos de media hora me dijo una cosa con tanta sabiduría que yo dije, la sabiduría, el alumno encuentra al maestro cuando está preparado. Así es. Entonces tengamos sabiduría para poder vivir una vida mejor. Te agradezco muchísimo esta entrevista y lástima que... No, Germán, creo que ya vamos a tener una segunda parte de todo esto, porque para mí sería muy importante seguir tratando todos estos temas que de cierta manera sirven muchísimo para el crecimiento personal de cada una de las personas. Gracias por tu tiempo, gracias por expresarte de esta manera y regalarnos. A mí me gusta cuando la gente te regala conocimientos. Las personas que regalan conocimientos son personas que son ricas, porque nunca quedan vacías. Siempre llevan el conocimiento a otra persona y cuando tú ves a la otra persona aplicando cada una de las cosas que tú le dices, tú dices, qué satisfacción de que esa persona valoró esto que yo le pude dar. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar pendiente y por supuesto vamos a estar en otro episodio de La Otra Cara con Lidis Palencia, conociendo muchísimas más temas interesantes que sé que a más de uno le va a gustar y se va a sentir identificado.